Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Medicina al Día con el Dr. Colson. El día de hoy vamos a tener por segunda ocasión a un invitado muy especial, un amigo de muchos años, el doctor Osman López, hablando sobre un tema que es de crucial importancia, de vital importancia. Pero antes de entrar en lleno al tema, queremos extender nuestras felicitaciones a todas las mujeres por el día de ayer, el 8 de marzo, día en que se conmemora de manera internacional a la mujer. Esos seres que juegan un rol fundamental en la sociedad, en la familia, en todos los aspectos de la vida, cómo han venido ellas tomando terreno en los diferentes ámbitos sociales. Entonces, nosotros le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones. También agradeciendo a todos aquellos que nos conectan, que se conectan para compartir un rato sobre los diferentes tópicos. Recuerden siempre, estamos en la página en YouTube. Pueden buscarlo con mi nombre, doctor Adrián Colson. Ahí quedarán guardados las diferentes entrevistas que hemos realizado para que se suscriban, comentan y compartan para que podamos seguir haciendo esto, ¿verdad? También tenemos algunos fieles participantes que han estado eh, en, en todas las ediciones, ¿verdad? Y también agradecer siempre a toda la logística que hace posible que transmitamos esto. En un sentido informativo, un sentido altruista de las personas que vienen, que nos comparten sus conocimientos. Hay que hacerlo notar que es totalmente por amor a enseñar, por llegar a cada uno de sus hogares a través de sus dispositivos móviles y cada día aprender más, porque el aprender más debe ser el estandarte de todo médico. Bueno, sin más, vamos a hacer la presentación del doctor Osman López, internista, nefrólogo, quien el día de hoy nos hablará sobre cómo cuidar el riñón, qué es lo que hace el riñón en nuestro cuerpo, cómo trabaja el riñón, por qué se conmemora el día de hoy, el Día Internacional del Riñón, que si esto es un llamado al cuidado de este órgano de vital importancia. ¿Y por qué se habla de apoyar a los más vulnerables en este sentido? Buenas noches, doctor López. Aló, Colson, muy buenas noches. Gracias por invitarme en este día tan especial para nosotros los nefrólogos. Y bueno, también extiendo mi agradecimiento y felicitaciones a todas las mujeres que trabajan contigo aquí en Neurofarma y por supuesto a todas las mujeres que están conectadas a este Facebook Live y que están interesados a todos los médicos por aprender y a la población en general. Este, pues mira, el Día Mundial del Riñón surge en el 2006 por la Asociación Internacional de Nefrología y la National Kidney Foundation. Y yo lo veo así como un llamado a la atención a todas las personas, no solamente para los médicos, sino para la población en general, de estar consciente de la importancia de los riñones y también de estar consciente de que existe una enfermedad que se le conoce como enfermedad renal crónica, que es una enfermedad silente que te va dañando la función de tus riñones, tus dos riñones, no es que daña uno y después el otro, no, te daña tus dos riñones de forma silenciosa y que esta enfermedad se ha visto cada año más frecuente, es decir, más prevalente, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Eso es uno. La siguiente objetivo del Día Mundial del Riñón es un llamado también a los médicos para que se haga un diagnóstico precoz, porque no la estamos diagnosticando a tiempo, la estamos diagnosticando tardíamente esta enfermedad, una enfermedad con una alta mortalidad.
Y el tercer objetivo del Día Mundial del Riñón es hacer conciencia a toda la población acerca de la donación de órganos, porque existen muchos amigos y familiares que están con insuficiencia renal en las máquinas de hemodiálisis y no tienen otro camino, y el único camino para sacarlos de esas máquinas es a través de la donación de órganos. Pero creo que más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Ujú. Sí, así es. Eh, Doctor López, sabemos que los riñones juegan un rol importante, pero seguramente desconocemos muchísimas de las funciones. Generalmente pensamos que solamente es el órgano por el que se filtra el plasma y orinamos proveniente de un ultrafiltrado del plasma. O sea, que solo es para orinar y sacar algunos desechos de la sangre. Pero es así, el riñón tiene otras funciones. Sí, otra de las funciones muy importantes, aparte de esta, es, por ejemplo, una propiedad que fue descubierta en 1997, es que los riñones producen una proteína que se llama cloto. Cloto, según la mitología griega, era una de las hijas de Zeus que hilaba los hilos de la vida. Se le conocen como las Morias. Esta proteína cloto fue bautizada en honor al nombre de esa diosa, digamos, pero ¿sabes cuál es la propiedad? La propiedad es anti-envejecimiento. Entonces, esta propiedad, esta proteína se sintetiza en los túbulos distales y los proximales del riñón, de los dos riñones. Posteriormente es secretada a la sangre y después actúa a nivel de los otros órganos, dándoles propiedades anti-envejecimiento. Es decir, si mantienes tus riñones saludables, todos tus órganos también van a estar saludables porque el riñón sintetiza esta proteína. Hay otras funciones, por ejemplo, la acidez de la sangre, la acidez que viene de los fármacos importantes en los pacientes con enfermedades crónicas. También acidez que se produce al comer comida chatarra, al ingerir licor, cervezas, etcétera. Todo esto es excretado a través de los riñones y también regula el metabolismo de los demás órganos. No solamente es el hígado que nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo, sino que también los dos riñones. Existen otras propiedades muy fundamentales, por ejemplo, que te regula la salud de tus huesos. ¿Cómo lo hace? El riñón o los dos riñones son fundamentales en regular el calcio, el fósforo, la vitamina D y asimismo una hormona que se le conoce como parato-hormona. Esa parato-hormona se sintetiza en unas glándulas que tenemos en el cuello que se le conocen como paratiroides. Paratiroides, es decir, está a la par de la glándula tiroidea y sintetizan esta hormona para regular, esta hormona es sintetizada para regular el calcio y el fósforo, pero tiene que pasar, digamos así, por los dos riñones, es decir, sin los dos riñones no hace la función exacta. Y otra de las propiedades muy importantes del riñón es que nos regula también la presión arterial. Se sintetizan dos hormonas muy importantes como es la renina y posteriormente se convierte en angiotensina y todo paciente, ¿cómo se llama? Hipertenso debe ya de considerarse un paciente en alto riesgo de enfermedad renal crónica por estas propiedades que tiene el riñón. Existen otras propiedades, por ejemplo, acerca de la anemia. El riñón nos mantiene libre de anemias porque sintetiza una hormona que se le conoce como eritropoyetina. La eritropoyetina actúa en la médula ósea madurando los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos son sintetizados en la médula ósea, pero se terminan de madurar por esta hormona que se llama eritropoyetina, que es producida por los riñones. No solamente la función de excreción de sodio, potasio o la excreción de creatinina, urea o el exceso de sodio, potasio y otras sustancias que en un momento pueden ser beneficiosas, pero si se acumulan demasiado, pueden llegar a ser tóxicas para el riñón, ¿no? De esa forma podemos resumir las funciones de los riñones. Entonces podemos concluir a partir de ahí que el riñón es un órgano fundamental y definitivamente sin él no pudiéramos vivir, pero pudiéramos vivir con solo un riñón. Hay personas que solamente tienen un riñón, doctor. Sí, se puede vivir con un solo riñón y el ejemplo más claro es con los pacientes con trasplante renal.
porque cuando se hace un trasplante renal, se trasplanta un riñón, no se ponen los dos riñones del donante. Y estos pacientes, una vez que se trasplantan los riñones, viven más de 30 años, bastante saludables, pero por supuesto con bajos cuidados, ¿no? Con bajos cuidados médicos. Hay otros pacientes que nacen con un solo riñón y no se dan cuenta hasta que se hacen un ultrasonido ya en la edad adulta y también viven libres de enfermedad renal crónica hasta la edad de 75 u 80 años, que es la expectativa de vida de los nicaragüenses. Sí se puede vivir con un solo riñón, pero si naciste con tus dos riñones, lo más fundamental es cuidártelos, ¿no? Uh-huh. Y entonces las enfermedades que afectan al riñón, una de las enfermedades más ampliamente conocidas, digamos, más difícil, no solamente para el diagnóstico y tratamiento por parte del médico, sino por supuesto para quien la padece, es la enfermedad renal crónica. Doctor, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica, en palabras sencillas, es una enfermedad que termina la función de los riñones. Realmente la función de los riñones, en palabras sencillas, debe de ser del 100% de los dos riñones, no 100% uno y 100% otro, no, el 50% nos aporta de función renal un riñón y el otro 50% el otro riñón. Realmente trabajan así como son los dos órganos pares, por ejemplo, los ojos trabajan, ¿no? Es complementaria la función. Entonces, la enfermedad renal, en palabras sencillas, es la disminución progresiva de la función de los dos riñones que se va presentando a lo largo del tiempo. No tiene síntomas. Esta enfermedad en los primeros estadios se divide del estadio 1 al estadio 5. El estadio 1 es considerado el estadio más leve, cuando la función del riñón baja de 100%, digamos, baja hasta 90%. Y así sucesivamente hasta llegar al estadio 5, que es cuando ya la función del riñón, de los dos riñones, está menor al 15%. Y es cuando procedemos a hacer la diálisis o lo que se le conoce como terapia sustitutiva renal. Entonces, la enfermedad renal crónica, cabe mencionar que es el destino, por así decirlo, o el camino final a la que llevan todas las patologías del riñón, todas las enfermedades del riñón, por ejemplo, lupus, diabetes, hipertensión, etcétera. Todos, cada una de esas causas, independientemente de cuál sea, terminan dañando la función del riñón. Es decir, es como un camino final al perder la función de los dos riñones. De forma sencilla, así se puede definir. La enfermedad renal, en base a lo que usted decía, doctor, va a afectar todo el cuerpo, ¿no? Va a afectar el metabolismo del agua, de los minerales, la función hematológica, el riñón como glándula endocrina. ah, pero también usted mencionaba que en estadios iniciales puede pasar desapercibido. La enfermedad renal crónica puede venir de una enfermedad renal aguda, es decir, el paciente sufrió un daño agudo, por ejemplo, un sangrado masivo, un choque hipovolémico, una diarrea excesiva y en la primera etapa ser agudo y después ese riñón ya no queda igual que antes de este evento. Sí, en efecto, la lesión renal aguda, que se define como un aumento de la creatinina en un valor de 0.3 sobre el valor basal en 48 horas. Por eso es la palabra agudo, porque ocurre de forma rápida. Y si esta función renal no se recupera completamente, entonces nosotros definimos lo siguiente. Nosotros nacemos con 1.5 millones de nefronas, que son las células funcionales del riñón, 1.5 millones en el riñón derecho y 1.5 millones en el riñón izquierdo. Por cada aumento de creatinina de 0.3, vas perdiendo células. Por ejemplo, si durante el coronavirus te dio una lesión renal aguda y se te subió de 1 a 1.3 la creatinina, o digamos a 1.6, es deducible de que perdiste nefrona.
ya no tienes 1.5 millones en el riñón derecho o en el riñón izquierdo. Digamos que por cada lesión renal aguda, por cada evento de lesión renal aguda, vas perdiendo 80,000, vas perdiendo 100,000 nefronas. Entonces, así se viene perdiendo la función renal. Aunque la creatinina te salga normal, ya tu cuerpo, o tus dos riñones, perdón, ya han ido perdiendo células. Entonces, si ocurre otra lesión renal aguda más grave, por así decirlo, incluso si ameritaste diálisis, entonces pierdes más nefrona. La lesión renal aguda, como toda enfermedad de nuestro cuerpo, no termina ahí. La mayoría de las enfermedades de nuestro cuerpo se cronifican o siguen en el tiempo. Entonces, la lesión renal aguda es uno de los factores más importantes de enfermedad renal crónica. Ahora, por ejemplo, hablando un poco de Nicaragua, doctor, ¿cómo es la estadística de la enfermedad renal en Nicaragua con respecto, por ejemplo, a los países de la región o a países europeos? ¿Andamos más, menos? ¿Y cuáles pudieran ser los factores que influyen en esta estadística? Sí, nosotros como nicaragüenses estamos igual de mal en salud renal en el aspecto epidemiológico en comparación con con los otros países del mundo. Y mira, las estadísticas son impresionantes. Existen 850 millones de personas afectadas a nivel mundial. Se habla de que 1 de cada 10 personas padece la enfermedad renal crónica y lo más terrible es que 1 de cada 10 personas padece la enfermedad, pero esa persona que la padece no se da cuenta. Es decir, existe un infradiagnóstico precoz en esta patología. En Nicaragua, en el último reporte del 2022 que hace el Ministerio de Salud, se reporta que la enfermedad renal crónica está en el 7º lugar, en la 7ª posición de todas las enfermedades crónicas que afectan a los nicaragüenses. Pero ya cuando evalúas ese informe y ves las defunciones por las que fallecieron los nicaragüenses, la enfermedad renal crónica asciende al 4º lugar. Y se dice que a nivel mundial ocupa el 5º lugar de mortalidad por todas las causas como tal. Pero esto, Colson, no solamente hay que quedarnos de esta forma. Fíjate bien, el grave problema, y es lo que se tiene que mencionar en el Día Mundial del Riñón y deben de conocer la población en general y todos los médicos, el grave problema es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una mortalidad precoz, una muerte precoz. A veces nosotros pensamos que si se le hace diálisis al paciente, fin del problema, pero no. Para hacer diálisis, el paciente tiene que estar en el estadio 5. Pero existe un camino del estadio 1 hasta el estadio 5, que estoy hablando en años, y el paciente tiene una mortalidad. Por ejemplo, en un año, el paciente tiene un riesgo de morir cuando ya se le diagnostica la enfermedad renal crónica, de 7 a 12 veces más alto el riesgo de morir en comparación que una persona que no tenga enfermedad renal crónica. Es por eso de que el Día Mundial del Riñón te dice mejor prevenir que empezar a sustituir al paciente con diálisis. Entonces, esta estadística es muy grave porque es una enfermedad silenciosa y tienen una mortalidad temprana. Para asustar más a la población, bueno, no los quiero asustar, pero fíjate bien, por ejemplo, hablando de esperanza de vida, por ejemplo, un paciente de 20 años que esté en diálisis tiene 40 años menos de esperanza de vida que un paciente que tenga 20 años y no tenga la enfermedad renal. Y un paciente trasplantado, que claro, el trasplante se hace porque tienes enfermedad renal crónica, tiene 15 años menos de esperanza de vida que un paciente que no ha sido trasplantado. Es decir, lo mejor no es que, lo mejor, es decir, el problema no se soluciona con diálisis. El problema se soluciona evitando que entres o caigas o te enfermes de los riñones, que no te dé la enfermedad renal crónica. Y hablando del diagnóstico, y es un llamado para todos los médicos que nos están viendo, es lo siguiente, mira, estadísticas de Nicaragua no lo tengo,
Pero sí, por ejemplo, hace 3 años se publica un estudio de 20.000 pacientes que se hace en Suecia, 20.000 pacientes suecos, en los que se investiga en historia clínica. Son pacientes que tienen criterios de enfermedad renal crónica, pero que el médico en la historia clínica no escribió el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Solo el 20% de esos pacientes, de 20.000, solo el 20% estaban diagnosticados por su médico como enfermos renales crónicos. En cambio, estos mismos pacientes estaban recibiendo drogas que se consideran nefrotóxicas, es decir, drogas que dañan, medicamentos que dañan los riñones y por supuesto el tratamiento subóptimo porque la enfermedad no estaba diagnosticada. Si estamos así en Nicaragua, pues no lo sé, pero a nivel mundial, es una alerta a nivel mundial, porque el infradiagnóstico está presente en todo el mundo, el infradiagnóstico de la enfermedad renal crónica. No lo estamos haciendo a tiempo. Posiblemente en Nicaragua también estemos así de grave el asunto, ¿no? Ok. Eh, Recordar a todos los que nos sintonizan, compartirlo para que llegue a más personas la entrevista. Doctor López, yo recuerdo mi formación como internistas que hablábamos nefropatías de rápida progresión y nefropatías de progresión más lenta. Por ejemplo, ubicábamos a la diabetes que que es induce un daño renal de rápida progresión hasta con fallas de el 5% anual, reducción de la función. Depende la velocidad de progresión, además de otros factores, de la causa de ese daño renal. Sí, hay muchos factores que sí llevan a enfermedad renal crónica y a nivel mundial, diabetes mellitus e hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal crónica y son las principales causas que llevan al paciente a diálisis. Existen factores que se le conocen como factores tradicionales y existen otros factores que se le llaman no tradicionales. Entonces, los factores tradicionales es lo que se venía describiendo de hace muchos años, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, es decir, presión arterial con valores mayores de 130/80, aunque ahora las guías dicen, sos hipertenso si ya tiene más de 120/80, ¿no? Se han puesto más estrictos. Factores como la lesión renal aguda, que lo mencionabas previamente, el tabaquismo, dilipidemia, la obesidad, factores, por ejemplo, muy importantes como el bajo peso al nacer. Los niños que nacen prematuros no nacen con el 1.5 millones de nefronas que deberíamos de tener. Los niños prematuros nacen con menos de 1 millón de nefronas. Es decir, ese es un factor de riesgo que ha sido considerado como tradicional. Otro de los factores de riesgo que se le conoce como tradicional es la edad. Y la población debe de saber que después de los 40 años ya nuestro cuerpo no funciona al 100%, ningún órgano. Y los riñones no son la excepción. Nosotros empezamos a perder de 0.8 a un ml minuto, en palabras sencillas, 0.8 a un 1% de la función renal, del total de la función renal, empezamos a perder un 1% en promedio por año. Es decir, si desde los 40 años, por cuestiones de edad, empiezas a perder función renal, tu función renal, ¿cuánto será a los 65 años? Que ya pasaron 25 años después de los 40. Tienes que restar 100 menos 25, te da 65. Es decir, ya vas perdiendo función renal solo por edad. Y si se te va sumando otras patologías como las previamente que mencioné, entonces vas a ir perdiendo mucho más función renal y vas a caer en enfermedad renal crónica. Entonces, los otros factores de riesgo y que impactan en Nicaragua son los factores de riesgo que se le conocen como no tradicionales. Esos factores de riesgo no solamente han sido vistos en Nicaragua, sino que también al sur de México y todo Centroamérica, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, por supuesto. Y han venido a definir una patología que se le conoce como nefropatía mesoamericana o la nefropatía de causas no tradicionales. ¿Cuáles son esos factores de riesgo no tradicionales? La exposición a agroquímicos y pesticidas, que recuerda que Nicaragua es un país agricultor, entonces se nos sobrecarga más estos factores. Asimismo, la exposición a arsénico, plomo y otros metales pesados. Asimismo, el hit de calor o el golpe de calor que vivimos aquí en Centroamérica,
tenemos un grave problema con el clima, temperaturas que alcanzan hasta 37 grados, se han descrito en Somotillo hasta 40 grados de temperatura. Entonces, el hit de calor es común para todas las personas, más afectadas la gente del Pacífico, pero también exposición, por ejemplo, al sílice de la caña. La caña desprende una partícula que se le conoce como sílice, y ese sílice no solamente afecta a los pulmones, sino que ese sílice es tan pequeño que atraviesa los capilares pulmonares y van a dar hasta los riñones y empieza a generar insuficiencia renal. Factores no tradicionales también son el abuso de analgésicos que se venden sin una prescripción médica, sin regulación. Entonces, drogas como diclofenac, ibuprofeno, etcétera, son muy patológicos. Asimismo, el consumo de licor, incluso licor alterado, que es muy común consumirlo en nuestra población. También son factores descritos como ¿cómo se llama? No tradicionales, y han definido esto que se le conoce como nefropatía mesoamericana. Ahora, hablando en términos de salud pública, Adrián, quiero comentarte lo siguiente. Los europeos, por así decirlo, son afectados por factores tradicionales, diabetes, hipertensión, la edad, etcétera. Y nuestros países centroamericanos estamos afectados por los dos factores. Tenemos la sobrecarga de los factores tradicionales y tenemos la sobrecarga del sistema de salud de los factores no tradicionales. Es decir, la enfermedad renal crónica en nuestro país alcanza hasta un promedio de 40%. Y allá en otros países anda menos del 30%. Es decir, nosotros estamos lidiando aquí en los nicaragüenses con factores de riesgo tradicionales y factores de riesgo no tradicionales. Entonces, el sistema de salud, esto implica altos costos para toda la población y el sistema nacional de salud. Una pregunta más antes de pasar a los comentarios. La nefropatía mesoamericana, entonces, es lo que explica la alta incidencia que tenemos de enfermedad renal por allá en Chinandega, en León. Ya sabes que ese es un tema, ¿no? Para nosotros los médicos. Sí. Exactamente, así se le conoce. Actualmente están recomendando que se le llame enfermedad renal crónica de causa no tradicional, porque existen muchos factores que son todos esos factores de causa no tradicional. Por ejemplo, un obrero que está cortando caña es expuesto a altas temperaturas. Ellos cortan la caña a la par de la quema de la caña, es decir, están las grandes llamaradas y el pobre, ¿cómo se llama? Obrero está cortando, el pobre campesino está cortando la caña, pero también hay abuso de analgésicos, hay algunos que toman licor. Hay otras personas que están expuestas a virus como el hantavirus, la leptospirosis, ¿sí? El hit de calor que es común, la falta de hidratación, la falta de agua, y cambian la hidratación. En vez de hidratarse con agua, cambian hidrataciones por gaseosas y todas las bebidas bicarbonatadas y dulces. Todos esos factores se han mencionado. Existe otro factor que los pacientes te lo mencionan, que es la contaminación de agua. Pero sabes que cuando hablas con los investigadores de la UNAM León y el CISTA de la UNAM León, no han encontrado contaminación de agua en los pozos que han sido examinados. Por lo menos yo no tengo una evidencia, Adrián, y venir a mostrar aquí para los que nos están viendo en Facebook, de que sí se ha encontrado contaminación de agua en esos pozos que han sido examinados allá en el área de Occidente. Pero los pacientes te lo mencionan, doctor, mire, si quiere le traigo el vaso de agua, le mando fotos y vea cómo está esta agua. Se desconoce realmente esto, pero por lo menos los investigadores de la UNAM León no han encontrado esto, pero quién sabe, pues esto también queda todavía en teoría. Pero sí, todos estos factores explican lo que se le conoce como la nefropatía mesoamericana, todo lo que está ocurriendo en Occidente de nuestro país, no solamente en el noreste del país, sino que también ya arriba, en Rivas existe una epidemia de enfermos renales. Y aquí es muy importante para los médicos y la población en general.
Por eso es importante diferenciar entre factores de riesgo tradicionales y no tradicionales. Vas a encontrar en las unidades de diálisis dos tipos de pacientes. Pacientes mayores de 65 años que tienen más de 30 años de ser diabéticos, hipertensos y ya están en la edad de senilitud en diálisis. Y vas a encontrar el otro extremo, pacientes de 20 años, jóvenes, masculinos, y que ya están en diálisis y que forman parte de este grupo de la nefropatía mesoamericana. Tenemos los dos extremos de la vida. En este asunto de la contaminación de agua, Adrián, lo que no concuerda es lo siguiente. Epidemiológicamente nosotros estamos viendo que la nefropatía mesoamericana, es decir, lo que está azotando el occidente de nuestro país, se ve en personas, en jóvenes masculinos, en varones. Pero las mujeres, la incidencia o el número de enfermos es muy poco en mujeres. Digamos de que de 100 hombres, una sola mujer. Si fuese contaminación de agua, yo supongo que no discriminaría entre estos géneros. La enfermedad afectaría a ambos sexos como tal. Entonces, todavía esto, ¿cómo se llama? No tenemos ahorita una etiología o una causa precisa de lo que está pasando en Occidente. Lo que sí sabemos es que se está aumentando esta enfermedad y se está llenando las unidades de diálisis por todo Occidente y todo el país ahora. Muy bien, excelente. Ojalá que más adelante en el programa podamos tener un panel con diferentes especialistas en este tema y lo podamos ahondar Sí, sería un más. excelente tema a tocar, Adrián. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir a algunos comentarios de las personas que nos están sintonizando. Doctor Ticay pregunta, ¿existen en Nicaragua hospitales que realizan trasplante renal? Sí. Existen dos hospitales, ¿cómo se llama? Acreditados por el Seguro Social de adultos. Los dos de adultos son Salud Integral y Hospital Militar. Lamentablemente la tasa, o es decir, la cantidad de trasplante que se está haciendo es muy baja y con el coronavirus prácticamente llegamos a cero el trasplantes renales. Y el otro hospital de niños, el Hospital La Mascota aquí en Managua, que también sí, ellos están haciendo trasplantes renales en niños. El otro hospital que ofrece trasplantes renales es el Hospital Vivian Pelas, pero ¿cómo se llama? Más atención privada, digamos. Pero sí se está haciendo trasplante renal, se espera que en estos años se empiece a aumentar el volumen. Y aquí quiero mencionar también a la población y por qué es importante prevenir. A veces nosotros no hay que suponer que con diálisis y con trasplante ya resolvimos el problema. Fíjate bien, por ejemplo, la cantidad de pacientes que están ingresando a diálisis, por así decirlo, son 100. Y estamos realizando un trasplante o dos trasplantes al año. Es decir, esos pacientes, el resto de pacientes no se trasplantan y lamentablemente ahí va a terminar su vida. Es una dura y cruel verdad. Entonces, deberíamos de nosotros estar haciendo trasplante que se le conoce de donante cadavérico. La población debe estar consciente de que en un momento dado deberíamos de ser altruista o cuando fallezcamos estar atentos a la donación de órganos, porque 2 riñones salvaríamos a 2 personas. Recuerden que solo se trasplanta, solo se le pone un riñón al enfermo. Entonces, una persona donaría 2 riñones como tal. Y esto así ha ido incrementando o en los otros países es lo que se hace. Se hace más trasplante de donante cadavérico que de donante de vivo. Y es por el volumen de pacientes. Hay otros países, y creo que ustedes lo vieron en las noticias, que están los sistemas de salud a punto de colapsar y ya están experimentando con lo que se le conoce como xenotransplante, con X, que significa que el donante es un cerdo, es un trasplante de cerdo a humano. Lamentablemente el resultado no fue bueno, pero lo que llama la atención es que el sistema de salud está colapsando, que incluso aunque se haga trasplante de vivo, trasplante de cadáver, ya ellos ya están usando animales para donar riñones
y poder solventar este grave problema de salud pública que se tiene aquí en Nicaragua y a nivel mundial. Y acá, doctor López, ¿cómo están las leyes respecto a la donación y procuración de órganos? Mira, la ley ya fue aprobada en la Asamblea Nacional para el 2011, si no mal recuerdo, o el 2009, no me recuerdo. Y sí está aprobado para donante de vivo y también el donante cadavérico. Lament- Perdón, el donante de vivo, la persona necesita que un familiar o alguien que sea compatible, principalmente primero, segundo y tercer grado de consanguinidad, done su riñón de forma altruista. Significa de que no se le paga, no se le da ningún dinero, sino que él voluntariamente va a donar. Esto empeora más la situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el occidente, no solamente de la familia trabaja una sola persona. Digamos que si tú eres un obrero de los que cortan caña, ya tienes la enfermedad renal crónica y escogiste a tu hermano para que te done y ya también tiene la enfermedad renal crónica, ¿quién te va a donar? Nadie te va a donar. Realmente por eso decía que deberíamos de hacer más trasplantes de donante cadavérico. Entonces, también la ley permite hacer el trasplante de donante cadavérico. No se está haciendo en nuestro país trasplante de donante cadavérico porque se habla de que existe, que no hay un reglamento todavía para empezar la procura de órganos de donante cadavérico, pero sí ya deberíamos de hacerlo. Y uno de los requisitos que se necesitan para empezar a hacer trasplante de donante cadáver y aumentar el volumen o los pacientes trasplantados es lo que se le conoce como la red de procura de órganos. La red de procura de órganos no solamente está integrado por los nefrólogos, sino por personal de enfermería, intensivista, ustedes los neurólogos que diagnostican la muerte cerebral, también los intensivistas, emergenciólogos, internistas, todos los médicos, enfermería, personal de apoyo como psiquiatra. Y esta red no solamente debe de quedar centralizada en los hospitales que están autorizados, no. Para la procura de órganos deben de estar involucrados todos los hospitales de todos los departamentos del país. Es decir, construir, como se le llama, una red realmente que nos avisen, ve, aquí hay dos o un donante que quiere donar sus órganos y posteriormente se hace una lista de espera de todas las personas que están en diálisis y que son compatibles con ese donante para poder efectuar el trasplante renal. Cabe mencionar que el trasplante de donante cadavérico es una emergencia. Si te toca ir a trasplantarlo en la madrugada, pues te tienes que levantar y tras que te llamen por teléfono ese enfermo, el enfermo que está en diálisis, tiene que acudir a la unidad de trasplante e inmediatamente se activa todo el equipo de médicos, trasplantólogos, nefrólogos, etcétera, todos los involucrados y se procede a hacer, pues, eso es lo que deberíamos de estar haciendo en nuestro país. Pregunta Norberto Lagos, ¿qué información manejan del proyecto de células madres para trasplante renal que se desarrolla en el departamento de Chinandega? Yo no tengo mucha información. Sí sé que están empezando a hacer ese proyecto de células madre. A nivel internacional no existe una guía que lo recomiende ahorita. Esto está en pruebas, empezando las pruebas en humanos. Ya pasó por la etapa de las pruebas en animales experimentales que se le conoce. No sé si recuerdan lo del coronavirus, que las vacunas pasan por distintas etapas hasta llegar a la etapa de experimental de humanos. Claro, todo esto se hace bajo consentimiento informado. Sí, he escuchado de que lo están haciendo en Chinandega y en León, tengo entendido. Hay un grupo de médicos que está viendo si da resultado esto, pero a nivel internacional no existe una recomendación, lo que nosotros le llamamos, nosotros los nefrólogos y todo el gremio médico le llama recomendación 1A de hacer trasplante de células madres para las enfermedades renales. Todavía esto, en palabras sencillas, está en pañales.
No sabemos si después de estos estudios va a ser el boom o digamos la panacea en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Esa es la poca información que sé. Desconozco cuántos pacientes han recibido este tratamiento. Desconozco tampoco los resultados, no sé. Lo que yo comento aquí es de lo que he leído de la literatura internacional, pero todavía hasta donde se recomienda internacionalmente es el trasplante tanto de vivo como de donante cadavérico. Lo de las células madres apenas está empezando. Pregunta el doctor Arostegui, ¿cuál es la función de la furosemida en en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya que ellos tienen Ujú. dificultad para miccionar? Creo que es una pregunta muy interesante. Sí, es muy interesante y es importante tener en cuenta que no todos los pacientes tienen dificultad para orinar. En las primeras etapas del estadio 1, 2 y 3, la gran mayoría de los pacientes mantienen un volumen residual, es decir, la cantidad de orina es suficiente para no estarle administrando furosemida. Todo lo contrario, si un paciente que ya lo diagnostica con enfermedad renal crónica y le empiezas a dar furosemida, lo puedes empeorar porque la furosemida te va a botar o el paciente va a orinar bastante cantidad o volumen de orina y entonces lo vas a deshidratar. Se recomienda la furosemida usar cuando la función renal disminuye o es menor al 30%, es decir, el estadio 4 y el estadio 5 de la enfermedad renal crónica, si solamente si el paciente ya empieza a tener signos de sobrecarga de volumen. Si el paciente está sin edema, sin insuficiencia cardíaca u otra manifestación de sobrecarga de volumen, no se recomienda usar furosemida porque puede empeorar más la enfermedad renal crónica. Pero si ya tienes un paciente que está reteniendo líquido, que le decimos, que amanece inflamado en los ojos, que amanece inflamado el abdomen, los miembros inferiores, el paciente te dice, en la tarde yo me inflamo, doctor. Entonces sí, en esos casos se puede considerar el inicio de la furosemida. En el caso de la insuficiencia cardíaca, aquí también es importante porque lo vemos muy a menudo. La insuficiencia cardíaca es la acumulación, digamos, de líquido en los pulmones cuando el corazón está claudicando, por así decirlo, para que la población nos entienda. Entonces, la terapia con diurético debe de ser corta y no sacar grandes volúmenes de orina. Hay pacientes que le ponen furosemida y orinan hasta 5 litros en 24 horas. 5 litros es una barbaridad. Con 5 litros, el paciente va a hacer un episodio de lesión renal aguda y ya hablábamos que la lesión renal aguda te predispone a enfermedad renal crónica. Y si te toca usarlo, pues úsalo correctamente. Incluso la toracemida igual tiene los mismos efectos que la furosemida. Úsalo por un corto periodo de tiempo. La esencial o ¿cómo se llama? El punto clave de usar la furosemida es que estés monitorizándole la volemia, es decir, la cantidad de agua que el paciente tiene en su cuerpo y la cantidad de orina que está botando. Pero por supuesto, si ya el paciente con enfermedad renal crónica está reteniendo a líquido y ya la cantidad de orina es menor de 1 litro, entonces sí está indicado la furosemida u otros diuréticos como tal, ¿no? Eso es muy importante porque hay que dejar claro Ujú, que la furosemida no es un antihipertensivo en ujú, ausencia de congestión ujú. pulmonar importante. Eh, nos comenta y nos pregunta Zaida Mendieta de Miami, ella es una fan de nosotros. En cuanto en el programa empecemos a dar premios por escucharnos, va a ser la primera. Claro, claro. Dice que ella es una persona que está en la menopausia y ella está utilizando lisinopril, metformina, omeprazol y algunos suplementos vitamínicos. ¿Pueden estos fármacos llevarla a daño renal? Lisinopril, no, lisinopril, todo lo contrario, es un nefroprotector, es decir, lisinopril está protegiéndole los riñones.
Estos medicamentos que son conocidos como de la familia de los IECAS y los ARA2 son los medicamentos que han sido considerados como los nefroprotectores, es decir, protegen los riñones de la enfermedad renal crónica y evitan que progreses, es decir, que se te siga subiendo la creatinina, la evitan estos medicamentos y no vayas a caer a diálisis. No solamente tienen la propiedad de ser antihipertensivos, sino que son protectores de los riñones y protectores del corazón. Entonces, lisinopril no creo que esté dañando los riñones. Metformina también tiene un efecto beneficioso tanto en los pacientes diabéticos como en los pacientes prediabéticos, pero aquí hay que poner mucha atención, Adrián. Hay casos muy pocos, muy aislados, digamos 1 en 1 millón, de que la metformina sí puede deteriorar la función renal. Recuerden que todos los medicamentos tienen reacciones adversas, pues. Y sí se ha descrito insuficiencia renal por metformina, pero estoy hablando de un caso en 1 millón. Yo no sé si la persona que hizo la pregunta es la premiada, digamos, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es estar monitorizando. Y sobre los suplementos vitamínicos hay que tener muchísimo cuidado. Yo incluso he estado pensando así que hagamos un post, Adrián, en las redes sociales de la nueva pandemia. Nueva pandemia post-COVID es tomar suplementos vitamínicos. Y entonces, antes no se consumía tanto suplementos vitamínicos, antes de la pandemia. Después vino la pandemia de coronavirus y empezaron las teorías que tienes el sistema inmune bajo y empezaron a dar un montón de suplementos vitamínicos, hierba, y etcétera, para aumentar la inmunidad. Pero fíjate bien, ahorita actualmente en mi consulta estoy viendo personas que ya llevan más de 1 año, desde que empezó la pandemia, más de 1 año de estar tomando vitamina C y vitamina D. Estas dos vitaminas producen a lo largo del tiempo, van produciendo cálculos renales. Estoy viendo cálculos renales por vitamina C y vitamina D. Cuando le investigo qué otros factores para formar cálculos tienen, no tienen ninguno. Lo único que tienen son los suplementos vitamínicos que han estado consumiendo. Y existen otros medicamentos que no recuerdo el nombre porque yo casi no los uso, pero que sí la población los está empezando a usar, principalmente antioxidantes de todo tipo. Y recuerden que todo medicamento tiene reacción adversa. Lo importante, lo mejor es tomarlos por tiempo corto, por 3 meses, después hacerse las pruebas. Ya existen mediciones de vitamina B12, vitamina D, todas esas se pueden medir en sangre. Y si tienes una deficiencia, pues consulta a tu médico y que él te haga la recomendación exacta. Pero una de las recomendaciones es que no se automediquen porque incluso las vitaminas son excretadas por el riñón. Y si ya tienes susceptibilidad y todos los factores que he estado mencionando, entonces también te pueden hacer daño. Creo que esa recomendación es tan importante que la miramos toditos los médicos, el exceso de uso de vitaminas, la sobremedicación. Eso, en mi opinión, hasta cierto punto debería ser regulado por la ley, porque la verdad que la mayoría de los pacientes que atendemos en la consulta, si no es que ya están utilizando, te solicitan un suplemento vitamínico. Aquí tenemos algunas preguntas muy interesantes. El doctor Lagos, ¿cuánto deberíamos de ingerir de agua? Y Esquivel Laguna Néstor nos pregunta inhibidores de bomba de protones y daño renal. Ok. ¿Cuánto deberíamos de ingerir de agua? No existe ¿cómo se llama? Un estándar para todas las personas. Todas las personas somos distintos, vivimos en distintos climas, hacemos actividades distintas, etcétera. Entonces es variable. Pero voy a dar unos tips de lo que yo sé de cuánto se debe consumir de agua. Fíjate bien, en promedio las personas deben estar bebiendo 3 litros al día de agua, pero no todas las personas. Por ejemplo, a medida que vas envejeciendo, ya tus riñones no necesitan tanta agua. Los mayores de 65 años ya se recomienda de 1.5 a 2 litros de agua. En el paciente que tiene 20 años, por así decirlo, sí necesita de 2,5 litros a 3 litros. Pero si eres una persona que hace atletismo, hace maratón,
natación, es decir, eres un atleta. Incluso en nuestros agricultores y en las personas que hacen ladrillo, están cortando caña, agricultores que están expuestas al sol, no solamente al sol, sino todo el hit de calor. Esas personas necesitan hidrataciones de más de 4 litros, porque solo por sudor esas pobres personas están perdiendo 1,5 litros, hasta 2 litros llega la pérdida. Incluso se complican con algo que le llaman hiponatremia, es decir, pierden tanta sal y agua solo por el sudor. Entonces esas personas necesitan una mayor cantidad de agua. Pero, por ejemplo, un médico o un oficinista, alguien que trabaja en un banco, u otra condición que tenga aire acondicionado, esa persona no va a estar perdiendo tanta agua. Entonces se requiere ahí un promedio de 2 a 3 litros, por así decirlo. Pero también hay que tener precaución, porque, por ejemplo, las personas que están con insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, los que retienen agua, no vas a recomendarle 3 litros. La recomendación de agua debe individualizarse por cada paciente. Y el paciente con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que orine menos de 1 litro, no le vas a decir que beba 2 litros porque va a acumular 1 litro de agua. Es decir, lo que yo más recomiendo a las personas es que midan la cantidad de orina, que midan la cantidad de orina. Más esta recomendación aplica en las personas con insuficiencia cardíaca y en las personas con enfermedad renal crónica. Que midan la cantidad de orina. Si, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica orina 1 litro, entonces él tiene derecho a beber 1 litro, porque ya sé que el litro que él bebió, ese litro lo va a orinar y no va a acumular agua. Pero si el paciente con enfermedad renal crónica está orinando menos de medio litro, la indicación es hacer restricción con 600 cc para el metabolismo de los demás órganos y todas las células. Y más aún en los pacientes que están en diálisis, que ellos realmente caen en un periodo que se le llama anuria. Orinan solo gotitas de agua. En esas personas sí tienes que ser estricto y tienes que recomendarle una ingesta solamente de 600 ml. Pero aquello de 8 vasos de agua, sí, ha sido popularizado por la televisión, etcétera, etcétera, los periódicos, pero si te fijas, no existe un estándar como tal, sino que se debe de individualizar. Si el doctor que nos preguntó tiene entre 30 años, bueno, bebe de 2,5 a 3 litros de agua. Inhibidores de bomba de protones y daño renal. Ok, Y esa pregunta también es muy importante porque en la consulta vemos pacientes que tienen 25 o 30 años tomando omeprazol. Creo que es una pregunta muy, muy interesante. sí. Ahorita la enfermedad por reflujo gastrointestinal y la gastritis erosiva se ha visto más frecuente actualmente por la obesidad, por la ingesta de comida chatarra y y abuso de medicamentos, etcétera. Entonces sí se da mucho, los inhibidores de bombas están a la orden del día. Fíjate que he atendido pacientes jóvenes ya con creatinina aumentada, es decir, con insuficiencia renal con tasa menor de 60, y el único factor que han tenido es que tienen 1 año tomando omeprazol. Y a veces no es recomendado por ningún médico, sino que se han automedicado. Me arde el estómago y tomo omeprazol. Sí, los inhibidores de bomba han sido asociados a enfermedad renal crónica. Y estas enfermedades como Helicobacter pylori, reflujo gastrointestinal, lo que recomiendan los journals de gastroenterología es tratar por 10 días. Tratamiento corto por 10 días y posteriormente suspender y cambiar hábitos alimenticios, bajar de peso y consultar a los especialistas ¿cómo se llama? En gastroenterología para no abusar de estos medicamentos. Pero hay personas, y aquí vamos a entrar también a hablar de la polifarmacia. Hay personas mayores de 65 años que tienen hasta 15, hasta 25 medicamentos y todas las enfermedades crónicas que estas personas las tienen bien controladas. Y entonces, como nefrólogos, empiezas a buscar la etiología de la enfermedad renal para dirigir tu tratamiento exacto
Y lo único que te das cuenta que son los medicamentos. Empiezas a retirar AINES, empiezas a retirar inhibidores de bomba, o otros medicamentos como los gabapentinoides, etcétera, y la creatinina empieza a descender. Sí existe nefrotoxicidad por, por inhibidores de bomba. Fíjense bien en el magnesio. Este es un tips que les doy a los médicos. Fíjense, manden a hacer magnesio sérico. Si el magnesio está disminuido, es que el inhibidor de bomba está impidiendo la absorción y posiblemente el inhibidor de bomba sea el que esté causándole la insuficiencia renal al paciente. De hecho, aquí hay un comentario bien interesante de Ali Ramírez, que también nos ha sintonizado bastante, que dice que los suplementos de calcio y magnesio en Walmart se venden hasta, en Walmart y PriceMart se venden hasta en vasos gigantes, dice. Y dice María Girón, Baratos. y baratos, ¿verdad? Un tema de comercio que creo que debería estar regulado. Y doctor López, ¿qué tan inocuo es el aminoácido, creatina, que frecuentemente usan personas jóvenes que van al gimnasio? Otra pregunta. Es que hoy los comentarios han estado, man, súper buenos, Sí, súper sí, sí. interesantes. El calcio hay que tener mucho cuidado y más si la persona está tomando calcio con vitamina D, hay que tener mucho cuidado porque en los adultos ese calcio que la persona ingiere no se va a depositar, todo ese calcio ingerido no se va a depositar al hueso. El calcio que se ingiere como suplemento en los niños que están en fase de crecimiento, ese calcio y el fósforo sí se va a depositar a los huesos, porque el hueso lo necesita y el hueso absorbe todo eso. Pero en el adulto que ya no está creciendo más, ¿verdad? Sí, ese calcio no se va a depositar 100%. ¿Dónde se va a depositar el exceso de calcio y el exceso de fósforo? Se va a depositar a las arterias coronarias, a la aorta, a las arterias renales, a las arterias cerebrales. Y ahí es donde vienen los infartos cerebrales, infarto al miocardio, los infartos renales también que existen. Entonces, estos suplementos deben de estarse regulando y estar midiendo el calcio sérico, incluyendo las otras hormonas como es la vitamina D y la paratormona, para ir regulando la dosis de estos suplementos. Ahora, el otro suplemento que me mencionaban es de la creatina y todos los aminoácidos. Tengo varios pacientes en la consulta que están así bien pompeados, pero ya con creatinina de 2. Y el único factor de riesgo que han tenido es el abuso de esos medicamentos para aumentar la masa muscular y las grandes cantidades de proteínas que ellos ingieren. No solamente estos suplementos, sino que abuso de carne, abuso de ingesta de huevos. Sabes que estas personas consumen hasta 12, 15 huevos en el día, comen más, los 3 tiempos de comida no solamente son 3 tiempos, sino que hacen hasta 6 tiempos y consumen hasta 16 onzas por tiempo de carne. Todo esto lleva algo que se le conoce como acidosis metabólica y con el tiempo hay que comprender que estos suplementos se degeneran o se transforman en creatinina. De una forma sencilla para explicar, yo les digo a mis pacientes, si usted abusa de la carne viene del músculo, y la carne es músculo de la vaca. Si usted abusa de la carne, usted es como que se esté consumiendo la creatinina de la vaca. Entonces, por supuesto, es sobrecarga a los riñones y los riñones con el tiempo se van saturando de todos estos productos y van entrando en insuficiencia renal. Hay pacientes que también están en diálisis por el uso de creatina, perdón, y todos estos suplementos proteicos. Lo que se debería hacer es regularlo y no consumirlos. La salud no solamente es la salud y ver tu cuerpo de forma estética, sino cómo está reaccionando y el bienestar de la persona, ¿no? Claro.
Dice que la hipertensión ha sido tratada, es tratada principalmente con los sartán en los diferentes hospitales públicos y privados. Este medicamento tiene algún daño renal. Bueno, en principio es un fármaco protector y tiene algunas contraindicaciones, sobre todo en el caso de hipercalemia, ¿no? Sí. Ok, doctor Osman, en 2 minutos, comentarios finales. Comentarios finales, más las medidas de prevención, que ya las hablamos extensamente. Yo lo que les recomiendo a los pacientes que se hagan creatinina, examen de orina y microalbuminuria. Y que cuando lleguen al médico pregúntenle cómo está mi función renal, cuánto están trabajando mis riñones. Esa es la recomendación. Aunque seas una persona sana, chequéate la función por lo menos una vez al año. Y si ya tienes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, artritis, etcétera, por lo menos cada 3 meses hay que estarse haciendo exámenes, esos 3 principales que son de fácil accesibilidad, incluso hasta en los centros de salud de nuestro país. Examen de orina, creatinina y microalbuminuria, que también es un examen de sangre. Y recomendación para los médicos: calculemos más la tasa de filtración. No solamente miremos los valores absolutos de creatinina, calculemos más la tasa de filtración, mandemos más exámenes de orinas a los pacientes, mandemos más microalbuminuria a los pacientes. Y una última recomendación a los médicos es que refieran a tiempo a los pacientes para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. A veces me mandan pacientes con 10 de creatinina para ver si yo puedo hacer algo para que ya no entre a diálisis. No, con 10 ya tienes menos del 15% de la función y necesitas diálisis. Si se refiere al tiempo el paciente, se puede evitar que progrese a diálisis. Entonces hay que referir a tiempo. Ya las guías están cambiando. Ya los diabéticos no se deben mandar allá cuando ya están fregados sus riñones. Se deben de mandar al momento del diagnóstico. Incluso los hipertensos, ya eso está cambiando, hay que empezar a actualizarnos un poquito más. Esas serían mis recomendaciones finales para toda la población. Ahorita Biomed me dice de que tenemos un paquete para evaluación renal y que puede haber por ese paquete una evaluación de uno de los médicos de manera gratuita y de ser necesario, si hay algo mal, referirlo al nefrólogo, que por cierto el doctor López ya ha venido a dar consultas aquí a Neurofarma. Doctor López, ¿qué más decirle? Muchísimas gracias por sus excelentes comentarios. Yo aquí estoy a gusto porque aprendo un montón de ustedes. Instamos a la población a cuidar su riñón, a buscar al nefrólogo, siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Biomed, Tizón, Neurofarma, que hacen posible que este programa se transmita todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Así que no olviden compartirlo. Recuerden que queda grabado en el canal de YouTube, doctor Adrián Colson. Y pues para consultas con el doctor López también pueden contactarnos. Muchísimas gracias y buenas Gracias a ti, noches. Colson. Buenas noches.